Bien, ahora vamos a proceder a realizar la práctica número 10, en la cual sus objetivos constan de determinar los parámetros de la máquina sincrónica, obtener las curvas de saturación, cortocircuito, curva de carga de factor de potencia cero, un procedimiento para el arranque de un motor sincrónico y obtener las curvas B de un motor sincrónico en vacío. Vamos a empezar como punto número 1, la curva en vacío. Aquí tenemos el diagrama de conexiones que nosotros vamos a proceder a realizar en la práctica. Aquí tenemos el rotor y aquí tenemos el estator. Y aquí tenemos el voltímetro colocado en el estator, en la cual va a tomar los datos de los voltajes en vacío. Y además vamos a tomar datos de las corrientes de campo para nosotros poder bosquejar la gráfica de la curva en vacío. Entonces, aquí podemos observar que aquí tenemos el bosquejo de la gráfica de la curva de vacío. La curva OB representa la curva en vacío, pero la curva OA minúscula representa la línea del entrehierro. Bien. Como podemos observar y como lo hemos dicho, es una gráfica de los voltajes tomados en el voltímetro en vacío versus la corriente de campo. Ahora, nosotros podemos observar que en la curva de vacío, para bajos valores de flujo, es una línea recta. Bien, es una línea recta básicamente debido a que la fuerza magnetomotiva requerida para las partes del hierro de la trayectoria magnética es despreciable en comparación con la fuerza magnetomotriz requerida para mantener el flujo phi en el entrehierro. En el entrehierro entre el rotor y el estator. Ahora, interpretando esta gráfica, la fuerza magnetomotiva del campo necesaria para introducir una cierta FEN o A en el arrollamiento del estator es igual a AB. Es así como nosotros interpretamos la gráfica. Ahora, la fuerza magnetomotriz AA maneja el flujo que corresponde a la FEN o A, pero a través de el entrehierro. Y asimismo, la fuerza magnetomotriz AB representa la fuerza magnetomotriz que maneja el flujo que corresponde a la FEN OA a sí mismo, pero a través del hierro de la trayectoria magnética. Así es como nosotros interpretamos la gráfica. Gracias. Bueno, ahora vamos a obtener las mediciones de la curva de vacío. En la máquina S nosotros tenemos una conexión compuesta que está en serie con este reóstato que nos va a controlar la velocidad. Acá tenemos un voltaje excitatriz que nos va a alimentar el rotor del generador. Bueno, en la vaca tenemos el rotor donde está conectada con un reóstato que nos va a controlar la corriente del campo. Y bueno, en este lado tenemos la conexión del estator. Ya. Uno de los parámetros importantes que debemos mantener es que en el reóstato tenemos que tenerlo en el mínimo. Acá en el voltaje excitatriz lo tenemos que tener en 110 voltios, que es nuestro voltaje nominal. Y en el variac nosotros vamos a mantenerlo de 0 porque vamos a ir aumentando hasta 120, que va a ser nuestro voltaje de nuestro motor. Bueno, vamos aumentando el voltaje en el variac poco a poco hasta llegar a 120. Poco a poco vamos aumentando. Una vez que tenemos en 120, nosotros vamos a ver la velocidad, en qué velocidad tenemos, y nosotros vamos a ir ajustando aquí, vamos a ir aumentando hasta poder encontrar nuestra velocidad, que es 1800 RPM que queremos. Entonces vamos moviendo.
Bueno, ahora para variar la corriente del campo, nosotros vamos a disminuir nuestro reóstato y vamos a llegar a nuestro voltaje nominal, que va a ser 220, para ver qué pasa con la corriente. Entonces nosotros vamos a ir disminuyendo y nos damos cuenta que nuestra corriente sube y nuestro voltaje también. Y en la tabla nos piden el voltaje en los terminales y la corriente del campo. Entonces ahí nosotros vamos variando y podemos ir cogiendo datos poco a poco hasta llegar a 220, que va a ser nuestro voltaje nominal. Y ahí obtenemos nuestra curva de vacío, nuestros datos. Bien, ahora vamos a proceder a explicar la curva de cortocircuito. Bien, es prácticamente casi las mismas conexiones para obtener la curva de vacío, pero con la única diferencia es que ya no tenemos suelto, ya no tenemos en vacío esto, ya no tenemos en circuito abierto esto, sino ahora ya lo tenemos puenteado y nosotros tenemos aquí un amperímetro en el cual nos va a medir la corriente de armadura que corresponde en el estator. Entonces, prácticamente, ahora en la curva de cortocircuito, que es una línea recta, ya no vamos a tener aquí como eje, ya no vamos a tener el voltaje en vacío, SUF, sino que ahora nosotros vamos a obtener aquí como eje, tenemos la corriente de armadura. Y este eje va a seguir manteniendo constante la corriente de campo. Nada más decir, pero otra vez. 3, 2, 1. Bien, ahora vamos a proceder a realizar la curva de cortocircuito. Asimismo, tenemos el diagrama de conexiones que nosotros vamos a realizar en la práctica. Es parecido al anterior, solo que con la única diferencia es que ya no está en circuito abierto los terminales, sino ahora está cortocircuitado. Y tenemos aquí un amperímetro en el cual nos va a medir las corrientes de armadura. Es por eso que aquí en la gráfica de cortocircuito, que es una línea recta, ya no tenemos como eje al voltaje en vacío que nos marcaba el voltímetro anteriormente, sino ahora tenemos como eje la corriente de armadura. Entonces vamos a proceder a obtener datos de la corriente de armadura versus la corriente de campo y vamos a obtener esta gráfica, una línea recta. Gracias. Bueno, ahora vamos a tener las mediciones para poder hacer la curva de cortocircuito. Esta prueba es similar a la anterior. Vamos a usar el mismo método, solo que en este caso, en las líneas, vamos a cortocircuitar. Vamos a ver aquí en el lado de allá. Aquí están cortocircuitadas las líneas. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, exactamente igual. Y lo único que cambia es que vamos a medir la corriente de campo en este lado y la corriente de cortocircuito, que puede ser en cualquiera de las tres líneas. Bueno, ahora vamos a proceder a aumentar el variac para poder encender el motor y poder aquí aumentar para poder llegar a nuestra velocidad 1800, igual que en el anterior. Entonces vamos a ir aumentando hasta llegar a 120. Una vez que tengamos el 120, vamos a ir aumentando en el reóstato para poder llegar a nuestra velocidad nominal. Vamos a ir aumentando. Hasta llegar a nuestra velocidad.
Bueno, para proceder a coger los datos, nosotros nos piden la corriente del campo y la corriente del cortocircuito. En el lado del rotor, que tenemos el reóstato, nosotros lo que vamos a hacer es disminuir el reóstato y vamos dándonos cuenta de que van variando las corrientes. Esta es nuestra corriente de cortocircuito, va a llegar hasta un máximo de 11 amperios, que es nuestra corriente nominal. Acá podemos ver que nuestra corriente de campo también está variando. Entonces, mientras va variando, van cogiendo los datos para llenar nuestra tabla que necesita de la prueba de cortocircuito. Bien, ahora vamos a proceder a realizar la curva de carga de factor de potencia igual a 0. Aquí, como nosotros podemos observar, tenemos el diagrama de conexiones en la cual nosotros vamos a proceder a realizar en la práctica. Es parecida a la curva de cortocircuito y a la de circuito abierto que nosotros, en vacío, otra vez Mario, otra vez. 3, 2, 1. Bien, ahora vamos a proceder a realizar la curva de carga factor de potencia igual a 0. Aquí tenemos nosotros el diagrama de conexiones en la cual nosotros vamos a proceder a realizar en la práctica, que es casi parecida a la que nosotros hicimos en la curva de vacío y en la curva de cortocircuito, pero con las diferencias es que nosotros tenemos aquí carga inductiva en la cual nos va a ayudar a llegar a factor de potencia igual a 0. En sí, la curva de carga no es una curva en la cual nos da como datos la tensión final B, pero en función de la corriente de campo. Aquí nosotros podemos tener varias curvas de carga a diferentes factores de potencia, pero en este caso, en este gráfico particular, nosotros tenemos la curva de factor de potencia igual a 0. Esta curva tiene una gran ventaja, ya que se la puede formar a partir teniendo como parámetros el triángulo de Portier y la curva de vacío. Si tenemos estos dos parámetros, la curva de vacío y el triángulo de Portier, podríamos formar la curva de factor de potencia igual a 0. El triángulo de Portier nos da como dos datos importantes. Nos da como datos importantes la fuerza de reacción de armadura, Mn, y nos da también como dato importante también la reactancia de dispersión, XL, que es igual a Lm, esta calle de tensión, dividido para I sub A. Bien, ¿por qué con estos dos parámetros, el triángulo de Portier y la curva de vacío, se puede formar la curva de factor de potencia igual a 0? Si nosotros lo podemos observar, es el mismo triángulo que está paralelo, es el mismo triángulo de Portier. Bien, esto sucede porque a factor de potencia igual a 0, la fuerza magnetomotriz de la armadura está casi en oposición directa a la fuerza magnetomotriz de campo, lo mismo que en cortocircuito. Entonces, a corriente constante I sub A, la caída de tensión permanece la misma, L sub M permanece la misma para todos los valores de B, y M sub A también permanece constante, Mn también permanece constante. Entonces, esa es la razón en la cual nosotros podríamos prolongar paralelamente el triángulo de Portier sin ningún problema, y a partir del vértice N, nosotros podemos unir estos vértices y tenemos la curva de factor de potencia igual a 0. Al referirnos que colocamos el triángulo de Portier paralelamente, nos referimos que el punto de vértice superior lo colocamos en cada punto de la curva de vacío, y el vértice N nosotros lo unimos y tenemos la curva de factor de potencia igual a 0, como nosotros ya habíamos dicho. Gracias. Bueno, ahora vamos a obtener la curva para el factor de potencia de una carga inductiva. Lo que tenemos ahora, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en este caso lo que vamos a hacer es conectar la carga inductiva directo a la línea infinita, donde tenemos nuestros terminales. Nosotros aquí en este lado nosotros hemos conectado la carga inductiva. En este lado conectamos aquí un punto común, y las otras salen las tres líneas que van a ir conectadas a la línea infinita A, B y C.
De ahí el resto es lo mismo de las prácticas anteriores. Bueno, ahora vamos a proceder a encender el generador a sí mismo con el variac, empezando desde 0 y llegando hasta 120. Luego hacemos lo mismo de encontrar nuestra velocidad a 180 y vamos a ir aumentando aquí el reóstato para poder encontrar nuestra velocidad. Bueno, una vez que tengamos ya la velocidad nominal medida, nosotros ahora lo que hacemos en la carga inductiva, nosotros tenemos que tenerla incrementada al máximo. Nosotros esto de aquí lo giramos y aquí podemos regular al máximo o al mínimo. ¿Para qué lo ponemos al máximo? Para poder obtener un factor de potencia igual a 0. Como podemos ver aquí, tenemos el factor de potencia igual a 0 o aproximado. Vamos a ver. O sea, quiere decir que nuestro factor de potencia estamos bien ahí. Ahora, para coger los datos, nosotros vamos a ir disminuyendo el reóstato para poder coger nuestra corriente de campo que necesitamos y nuestro voltaje en los terminales que vamos a ver en el analizador de redes. Bueno, entonces vamos a ir disminuyendo para ver qué pasa. Nos damos cuenta de que nuestra velocidad, nuestra corriente de campo va a ir aumentando y nuestro voltaje también va a ir aumentando. Entonces seguimos aumentando y vamos cogiendo datos, claro. Esto va a pasar hasta llegar a nuestro voltaje nominal, que es 220 voltios. Entonces, mientras vamos aumentando nuestra corriente, va aumentando nuestro voltaje. Y así sucesivamente vamos cogiendo nuestros datos para llenar nuestra tabla y poder conseguir nuestra curva. Gracias. Ahora vamos a explicar el arranque de un motor síncrono. Nosotros, como sabemos, la característica principal de un motor síncrono es que nuestra velocidad va a ser de 1800 RPM. Bueno, nosotros tenemos aquí el diagrama de conexiones y podemos ver que tenemos el rotor y el estator. Nuestro rotor va a estar conectado, porque ahora en los informes están explicados de otra forma, porque era como se hacía antes. Ahora nosotros lo que tenemos es un arrancador que está completado con 3 contactores y tiene también un temporizador. Este temporizador lo vamos a regular en 3 segundos. Este contactor lo que nos hace es que nuestro motor pase de un motor de inducción en 3 segundos a un motor síncrono. Entonces ese va a ser nuestra aplicación de arrancador. Los tiene como que puenteados a todos hasta que llegue a su motor síncrono. Y eso es todo. Gracias. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer el arranque de un motor síncrono. Como podemos ver, ya tenemos hecho las conexiones. En nuestra máquina AC tenemos hecho nuestro paralelo estrella. Aquí nosotros lo que vamos a utilizar es una fuente DC variable. Vamos a usar el reóstato y unos contactores que nos van a ayudar para el arranque. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es medir el voltaje DC, que va a ser nuestro voltaje nominal de la máquina síncrona. ¿Dónde podemos ver ese voltaje? En la parte de atrás, vemos ahí hay una placa
de la máquina síncrona y ahí dicen todos los voltajes nominales que existen. Bueno, ahora uno de los factores importantes que debemos tomar es que el reóstato tiene que estar en su máxima resistencia. Ya en el lado de del arrancador, nosotros tenemos un temporizador. Nosotros el temporizador tenemos dado en 3 segundos, que eso nos va a decir de que pasa del motor de inducción al motor síncrono. Bueno, nosotros nos vamos a dar cuenta de que cuando vamos a dar el arranque, vamos a ver la velocidad, vamos a medir la velocidad y vamos a ver que nuestra velocidad va a llegar a la que queremos, que es 1800 RPM. Bueno, vamos a darle arranque al arrancador para ver qué pasa. En la parte de allá mi compañero está midiendo la velocidad. Como vemos, nos damos cuenta que está en 1800 RPM. Ya, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a variar el reóstato para llegar a nuestra corriente nominal. Bueno, vemos que nuestra corriente está en 0.40 en nuestro máximo reóstato. Entonces ahora vamos a disminuir el reóstato para llegar a nuestra corriente nominal, que nuestra corriente nominal es 2 amperios. Entonces vamos a ir disminuyendo hasta llegar a un aproximado a 2, que yo creo que entre 1.5 está, parece un valor excelente. Ya, un valor por ahí aproximado, vamos a ver la velocidad de nuevo para ver qué pasó. Nos damos cuenta que nuestra velocidad no ha variado. O sea, está variado entre 2 RPM, pero no es mucho. Es insignificante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, nosotros lo que necesitamos es la corriente de armadura y la corriente del campo. Bueno, entonces vamos a ir, una vez que tenemos los 2 amperios en la corriente del campo, vamos a ir disminuyendo para ir cogiendo nuestros datos. Entonces vamos a ir disminuyendo la corriente del campo y cada vez que va cambiando también la corriente de armadura. Entonces va variando, vamos cogiendo los datos para llenar nuestra tabla y poder hacer nuestra curva de vacío.